Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Como primer subtema tenemos las soluciones saturadas. Y bueno, como primer punto definiremos qué es las soluciones saturadas. Es aquella que no admite la disolución de más soluto, es decir, es una solución en la que ya se alcanzó la concentración máxima de soluto que se puede disolver en ese solvente particular y a una presión y temperatura particular. Bueno, pues esto se trata de soluciones en las que se ha establecido el equilibrio de solubilidad entre el soluto disuelto en el solvente y el soluto en estado sólido en el fondo del recipiente. En estado líquido bien sea encima o debajo del disolvente, o sea, dependiendo de las densidades o en estado gaseoso. Ahora hablaremos de sus características. Número 1. Es la cantidad de soluto y solvente que existe en la misma, en donde en una cantidad determinada de solvente deberá diluirse una cantidad precisa de soluto. Número 2. Mientras más alta sea la temperatura de la mezcla, mayor será la cantidad de soluto que logrará disolverse. Y número 3. Al tratarse de una mezcla homogénea, sus elementos no pueden separarse a través de procedimientos como la filtración o la centrifugación. Otro punto del que hablaremos es acerca de los factores que afectan a las soluciones saturadas. Número 1. Composición química. Esta consta de que la naturaleza del soluto y el solvente afectan la solubilidad. También lo hace la presencia de otros compuestos en la solución. Por ejemplo, puede disolver más azúcar en agua que sal en agua. Número 2. La temperatura. El aumento de temperatura aumenta la solubilidad hasta cierto punto. Por ejemplo, se disuelve más sal en agua caliente que en agua fría. Una solución saturada a una temperatura fría tiene una concentración más baja que una solución saturada a una temperatura más alta. Número 3. El pH. La acidez o basicidad de una solución afecta si los iones se disocian o no, por lo que influye en la solubilidad. Y número 4. La presión. El aumento de la presión fuerza más soluto a la solución. Una aplicación es disolver gases en líquidos como dióxido de carbono en sosa. Y ahora veamos ejemplos de soluciones saturadas. Podemos ver aquí cualquier tipo de refresco o soda, debido a que estas sustancias contienen una saturación elevada de gases, por ello lo liberan en burbujas una vez que se destapan. Como segundo ejemplo tenemos el vinagre, ya que también es capaz de tolerar el azúcar y la sal y volverse una mezcla saturada cuando se le añaden cantidades determinadas. Otro buen ejemplo de la solución saturada lo tenemos cuando echamos el cacao en polvo a la leche. Si nos damos cuenta, cuando echamos el cacao con la leche fría nos va a costar mucho disolver el producto. Pero, sin embargo, si calentamos la leche, el cacao se va a diluir mucho más fácilmente, pero si seguimos añadiendo cacao a la leche, llegará un momento en que la leche dejará de ser un elemento líquido. Ahora vamos a hablar sobre las soluciones insaturadas y empecemos por definirlas. Bueno, las soluciones no saturadas o insaturadas son soluciones químicas en las que la concentración del soluto es menor que su solubilidad y por lo tanto aún podrán disolver una mayor cantidad de este. En otras palabras, es una disolución que aún no está saturada de soluto, ya que la concentración del mismo no es suficiente para alcanzar el equilibrio de solubilidad. En cuanto a sus características, podemos mencionar que en las soluciones insaturadas todo el soluto está disuelto en el disolvente, así que no queda ningún tipo de residuo, son mezclas perfectamente homogéneas. Otra característica es que tienen una concentración menor que la solubilidad del soluto en respectivo disolvente.
Como ya dijimos, aún pueden disolver más soluto y también pueden tener concentraciones muy variadas. Por último, siempre que no cambien las condiciones, no cristalizarán ni formarán precipitados espontáneamente. Para hacer esto, una disolución debe estar sobresaturada. Disolución insaturada en términos de la constante de equilibrio de solubilidad. Bueno, la constante de solubilidad es la que nos va a permitir determinar cuándo estamos en presencia de una solución no saturada. Para una solución cualquiera de un soluto iónico, al producto de la concentración de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos se le denomina cociente de reacción y se representa con o como QPS. Para saber si se tiene una solución no saturada, basta con comparar el valor del QPS con el KPS del soluto en el disolvente y la temperatura específica del caso. Solo cuando el QPS es igual al KPS se puede decir que la disolución está saturada. Si es mayor que el KPS, la solución está sobresaturada. Y cuando es menor que el KPS, es una solución insaturada. Buenas tardes. A continuación les presentaré algunos ejemplos de las soluciones insaturadas o mejor conocidas como no saturadas. Para comenzar podemos recalcar que una solución insaturada es toda aquella solución en la cual el medio disolvente es capaz de disolver más soluto. Generalmente este se encuentra en forma líquida, aunque también puede presentarse de manera gaseosa. Uno de los ejemplos de esta es el vinagre. Es una solución insaturada de ácido acético ya que es disuelta en agua. El ácido de batería es también una solución insaturada ya que el ácido sulfúrico está disuelto en agua. Muchos perfumes son soluciones insaturadas de compuestos aromáticos y aceites esenciales en el alcohol. El agua de mar es también un gran ejemplo de una solución insaturada, ya que las sales se disuelven en el agua. Los esmaltes transparentes para las uñas son soluciones muy concentradas, por lo mismo son soluciones insaturadas, ya que las resinas plásticas se disuelven en orgánicos como éteres y cetonas. El plasma sanguíneo es una solución muy compleja con una gran cantidad de solutos a distintas concentraciones, pero es una disolución insaturada. El almíbar ligero preparado disolviendo 2 tazas de azúcar también es una solución insaturada, porque se disuelve en 1 litro de agua, a pesar de tener alta concentración de soluto. Hablaremos de las soluciones molares y molales. ¿Qué son? Una solución molar se define como una solución acuosa que contiene un mol de un compuesto disuelto en 1 litro de una solución. En otras palabras, la solución tiene una concentración de 1 mol sobre litro o una molaridad de 1. Los físicos y los químicos suelen utilizar este parámetro para expresar concentraciones de diversas sustancias. Para comprender mejor lo que realmente representa una solución molar, es esencial saber qué es un mol. Un mol se define como 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia. Se eligió esta cifra, conocida como constante de Avogadro, porque el número de gramos de un mol de una sustancia es aproximadamente igual a su peso atómico. Por ejemplo, un mol de agua corresponde a su peso atómico, que es de 18 gramos. Por otro lado, una solución molar es una solución que contiene un peso molecular de soluto en 1 kilogramo de solvente, o en otras palabras, es la fuerza o concentración de una solución, especialmente la cantidad de sustancia disuelta en un volumen dado de solvente. En el campo de la electroquímica y la corrosión de metales, la molalidad y la molaridad se aplican como unidades de concentración. ¿Cómo se calcula la molalidad? Los factores necesarios para calcular la molaridad son los moles de soluto y la masa de disolvente en kilogramos. Para calcularla, se utiliza la proporción entre el número de moles de cualquier soluto disuelto por kilogramos de disolvente.
Tenemos esta ecuación donde mx es la molaridad de x, nx es el número de moles de x y masa disolvente es la masa de disolvente expresada en kilogramos. Ahora, la molaridad se expresa en un número de moles de soluto sobre un litro de solución o un kilogramo de solución. Es importante aclarar que se expresa por kilogramos, o sea, 1000 gramos de disolvente. Para calcularla tenemos la siguiente ecuación donde nx es la cantidad de moles del componente x y b disolución es el volumen de la solución. La molaridad se expresa en moles sobre litros de disolución. Ahora mi compañera les dará un ejemplo. Una vez visto el tema de soluciones molares, les explicaré un ejemplo. El problema en este ejemplo nos dice que calculemos la molaridad de una solución que contiene 6 gramos de cloruro de sodio en 200 mililitros de solución. El primer paso es poner los datos que nos está dando el problema. Los datos que nos está dando el problema son los 6 gramos de cloruro de sodio y los 200 mililitros de solución. Para calcular la molaridad, su fórmula es número de moles del soluto sobre los litros de solución. Pero como no conocemos el número de moles del soluto, necesitamos calcularlo, y eso se calcula por medio de la fórmula de gramos del soluto sobre el peso molecular. Como no conocemos el peso molecular del cloruro de sodio, necesitamos sacarlo. El sodio nos dice que tiene un peso de 22.9898 y el cloro tiene un peso de 35.4528. Haciendo esa operación nos da un peso molecular de 58.4428 gramos sobre mol. Una vez obtenido el peso molecular, ya podemos calcular el número de moles. Entonces ponemos los 6 gramos del cloruro de sodio sobre el peso molecular, que fue de 58.4428 gramos sobre mol. Y gramo con gramo se cancelan, entonces solo quedaría moles. Y haciendo esa operación nos da un resultado de 0.10266 moles. Una vez obtenido el número de moles, ahora sí podemos calcular la molaridad, que nos dice que es el número de moles del soluto, que ya lo tenemos, sobre los litros de solución. Como el problema nos dio los mililitros de solución y no litros, necesitamos convertir esos mililitros a litros. Y para un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, los 200 mililitros los dividiremos entre 1000 mililitros y eso nos da un resultado de 0.2 litros. Entonces ponemos 0.10266 moles sobre 0.2 litros y haciendo esa operación nos da una molaridad de 0.5133.